Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:34 minutos, 7:34 en las Islas Canarias. Y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal está usted, don Javier? Muy bien, don Luis, aquí estamos sufriendo los calores ya por aquí. Yo soy más de clima templado. Pues si está usted sufriendo, piense en Pedro Sánchez, el pobre, lo que tiene que estar pasando. Don Julián Victoria, ¿qué tal está usted? Pues don Luis, más radical que ayer, pero un poco menos que mañana. A lo mejor como el Partido Socialista, que tiene más casos de corrupción que ayer, pero quizá menos que mañana, ¿no? Por cierto, domingo 31 de mayo a las 12, Marcha por la Vida. Espero verlos a todos ahí, a la audiencia para... ¿Dónde? En Madrid. Sale de la calle Serrano hasta Cibeles. ¿A qué hora? A las 12. Vale. ¿De qué punto de la calle Serrano? Esquina con Colón. O sea, de Colón a Cibeles. Eso es. Pero por la calle Serrano. Pues creo que baja por Alcalá y demás. Hasta Castellana 1 llega la marcha, un poquito más delante de Cibeles. Muy importante la marcha. Muy importante, hay que estar todos ahí, todos los que defendemos la vida, el bien y la verdad, debemos estar ahí. Y el día siguiente, 1 de junio, lunes, jornadas por la libertad de expresión en el Congreso, donde tendré el gusto de participar. Me ha invitado Vox junto a varios otros periodistas y debatiremos sobre la libertad de expresión. Bueno, ayer yo creo que ya, pues en fin, acabó la legislatura de Sánchez. Ya pues a lo mejor resiste una semana, un mes, 3 meses, o a lo mejor hasta el final de la legislatura, pero ya la legislatura está completamente muerta. Lo del registro en la sede de Ferraz por parte de la UCO durante 13 horas, sumado a lo del caso Zapatero, pues marca un antes y un después. ¿Qué les pareció a ustedes el espectáculo? Bueno, don Luis, yo creo que, don Javier, el espectáculo, el drama en el que está inserta nuestra patria ahora mismo, yo creo que es sangrante. Tenemos un gobierno sin presupuestos, un gobierno sin mayoría parlamentaria, un gobierno que acumula 4 derrotas regionales consecutivas y sin paliativos. Y además que tiene a todo el entorno familiar del presidente y a todos los dirigentes socialistas, incluido a un expresidente del gobierno, a puertas de entrar en prisión. Creo que el momento es dramático. Creo que nunca nuestra patria había temblado tanto desde sus cimientos institucionales, donde el pueblo se cuestiona la validez ya de cada una de las administraciones, de cualquier institución pública, de cualquier cargo. Es una afirmación muy aventurada, vamos, hemos pasado épocas peores. No lo sé, Luis. Vamos, o sea, nos hemos enfrentado a Napoleón y le ganamos, como para sí, no ganarle al imbécil de Pedro Sánchez. Externo. Ahora el problema lo tenemos in-house. Había una quinta columna aquí que reivindicó, por cierto, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no se acuerdan? Este señor que le gusta las joyas, reivindicó en el 200 aniversario de aquella gloriosa ocasión, reivindicó a los traidores españoles, a los afrancesados que lucharon contra el pueblo español. Sí, debe de ser porque también uno de los que traicionó a España, que era Carlos IV, también intentó quedarse con las joyas de la corona. Hay una carta muy bonita a la que hago referencia en mi libro sobre Fernando VII, donde el tío intenta una rapiña de última hora, intenta que le manden desde Madrid las joyas cuando ya él ha cedido la corona a Napoleón. Por cierto, le dirige la carta al que era el guardajoyas de Palacio. Mándame las joyas que hay allí. Nunca llegó a recibir esa carta al guardajoyas de Palacio, porque murió el 2 de mayo luchando contra los franceses. Y continuando con la analogía histórica, recordemos lo que le pasó a Godoy cuando el pueblo se cansó de sus dirigentes, ¿no? El único error que cometió Fernando VII, no haber dejado que lincharan a Godoy. Si hubiera dejado que le lincharan, a lo mejor no había habido guerra de la independencia. Pero bueno, en fin. Yo creo que lo de estos días, volviendo al presente, que no sé si es más dramático o más triste, yo creo que escenifica muy bien lo que ha significado el proyecto, no del sanchismo, que yo cada día rechazo más ese término, sino el proyecto socialista para España,
desde el año 2004. ¿En qué consiste ese proyecto socialista? Esencialmente en 4 cosas. En primer lugar, en llevárselo crudo, ¿no? Imagen a retener para siempre, las joyas de ZP. Vamos a reírnos todos, la herencia de Sonsoles Espinosa. Componente número 2, alterar las instituciones. Tienen un proceso bolivariano kirchnerista de subvertir las instituciones para ponerlas lógicamente a su servicio. Imagen a retener para el futuro, la señora Fontanera, esta chica periodista de investigación, siguiendo con las ironías, esta chica tan avispada que escogieron, ¿no? El Anacleto agente secreto, pues esta es la que se dedicaba a subvertir, a presionar las instituciones. Luego había gente más lista, como el exfiscal general del Estado. Luego había gente más capaz, pero desde luego la intención era la misma. Tampoco era así muy listo. Bueno, pero en comparación, esto es como los hermanos Marx. Perder el móvil el día que te lo piden no es de muy listo, ¿no? Era el más servil, eso sí. Ahora, listo, yo no le conceptuaría como listo. Era el lacayo de una pareja más lista, de Garzón y de Lola, ¿se acuerdan? La de esos sí son listos, esos sí son listos. La de Villarejo y la información, en fin, demasiado pronto para decir cosas feas. Y el tercer componente, la venta del país a sus enemigos, porque no nos podemos olvidar que en el vértice de todo esto está el señor Santos Cerdán, el Partido Socialista de Navarra, que es quien hace de enviario, de mensajero, para empezar a hacer manitas con Bildu, el partido, la organización que mataba a concejales socialistas, entre otros servidores públicos por aquel momento. Esas son los 3 componentes del proyecto socialista: llevárselo crudo, las instituciones a su servicio y pactar con los enemigos de España. Totalmente de acuerdo. Don Luis, hoy venía pensando, voy a decir una palabrota, pero permítame la licencia, don Luis. Estamos todos los españoles como gilipollas pagando impuestos todos los días. Que si se inventan la tasa de basuras y entonces también hay que salir a pagarlas, que si la baliza es obligatoria a partir del 1 de enero y todos saliendo corriendo a comprarla. Estamos todos intentando cumplir con la asfixia que los políticos han diseñado, y de repente vemos a esos mismos políticos con joyas aristocráticas en la caja fuerte, con supuestas minas de oro o lucrándose del tráfico de minas de oro en Venezuela, con el Partido Socialista, que realmente es una institución mafiosa, diseñando un plan para comprar o extorsionar o amenazar o amedrentar a jueces. Entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo, don Luis? ¿Hasta cuándo nuestra paciencia, Catilina? Sí, señor. Quousque tandem obutere, Catilina, patientia nostra. ¿Hasta cuándo va a aguantar? A ver, yo trato de ser realista, ¿no? Comentábamos antes de entrar en antena. Yo creo lamentablemente que hay una parte de la sociedad española que partió del puerto de la racionalidad hace muchísimo tiempo. Es un drama. Hace poco se lo oí explicar a Miguel Ángel Quintana Paz de una manera pues tan brillante como él expone sus cosas, y es que se ha roto el suelo moral común que definía a la sociedad española. Ya no es lo mismo lo que nos parece bien o mal a algunos que los que le parece bien o mal a otros, ¿no? Ni siquiera hay un mínimo común denominador. Eso produce que haya un 30% de personas no que no se crean los autos de los jueces, no que no se crean que tenían joyas, que tenían cocaína, que pagaron prostitutas, no, sino que les da igual, porque odian tanto a lo que personas como las que estamos aquí representamos, que prefieren quedarse en ese barco. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo que afortunadamente hay una mayoría social cada vez más amplia. Los últimos procesos electorales regionales lo ha demostrado, en torno a un 55%, que se va a manifestar en cuanto le den la oportunidad, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que esa anti-España desaparezca. Y yo soy, no sé si cenizo, prudente o realista, de los que piensan que en esas futuras elecciones la victoria va a ser mucho más justa. Sí, de acuerdo. Mucho más ajustada. Ajustada. Justa, desde luego. Justa y ajustada. De lo que algunas veces pensamos. Con lo cual queda mucho trabajo por delante. Es totalmente de acuerdo con Javier. Yo, don Luis, llevo repitiendo muchas veces, cada vez que tengo el honor de asistir a este programa, que la caída de Pedro Sánchez no vendrá por toda la presión externa e incluso internacional, sino por una implosión del Partido Socialista.
Totalmente. Porque recordemos que el Partido Socialista funciona por federaciones autónomas y soberanas. Y todo ese poder territorial del Partido Socialista está presionando para librarse el indeseable. ¿Por qué? Porque yo quiero ser alcalde de Sevilla, y quiero ser alcalde de Jaén, y quiero ser alcalde de La Rioja y de Valencia. Y yo no quiero concurrir a unos comicios donde tu papeleta está al lado de la mía. Porque entonces tu basura me va a salpicar a mí. Y todos los movimientos territoriales de los varones locales se están moviendo, y estamos viendo la presión de esos líderes territoriales socialistas diciendo a Pedro Sánchez: convoque elecciones, pero ya no por salvar las generales, sino porque no quiero que su mierda me salpique a mí. Entonces, eso por un lado. Yo creo que puede haber un adelanto electoral o forzar los poderes internos del socialismo un adelanto electoral para otoño de este año. ¿Por qué? Porque ahora hay un parón autonómico. Hemos terminado con las andaluzas y hasta mayo no empiezan las siguientes autonómicas y las municipales. Entonces, en noviembre hay un periodo ahí de estanqueidad donde yo no descarto que nos convoque este mamarracho en agosto, Creo que en agosto no se puede convocar, don Luis. Si alguien tiene mejor información que me corrija, porque creo que Andalucía no puede celebrar elecciones en el mes de agosto. Entonces, unas elecciones generales están reguladas por la ley nacional, y lo que diga Andalucía da exactamente igual. Colisión con el Estatuto Autonómico de Andalucía y de otra región. Pues el Estatuto Autonómico de Andalucía es una ley de ámbito autonómico que no afecta... No, es una ley orgánica. Sí, ley orgánica, pero está por encima de la legislación nacional, entiendo. Por eso digo que alguien me corrija. Yo tengo entendido que... Solo faltaba que cada comunidad autónoma dijera: pues no, yo en marzo no la celebro porque tengo no sé qué procesión. Yo tengo entendido que en agosto no se pueden celebrar, pero... Ojalá me equivoque y haya en agosto. Pero, al respecto de lo que decía Javier, efectivamente, esto por un lado, pero por otro, creo que la victoria va a estar muy ajustada. ¿Por qué? Porque recordemos que el Partido Socialista subió de escaños en Castilla y León. Aunque bajó de escaños en Andalucía, subió en 60.000 votos, es verdad que por la participación, pero no están muertos. Bueno, pero yo... No están muertos. Y aprovecho para decir una cosa. Ayer escuchaba a los dirigentes socialistas decir que es que se ha organizado una conspiración de la ultraderecha para acabar con el Partido Socialista. No. Que les quede muy claro. Las conspiraciones son de cobardes y de ladinos. Esto es un ataque frontal al Partido Socialista, a la corrupción y al régimen criminal y organizado que tienen montado de la gente de bien. Esto no es una conspiración. Vamos de frente contra ellos, que les quede muy claro. Sí se pueden celebrar elecciones generales en agosto. Hombre, solo faltaba que aquí estuviera toda España pendiente de que en un estatuto de autonomía, o sea, llegan los de, yo qué sé, Ceuta, y dicen: oiga, que aquí en mi estatuto dice que no puedo celebrar elecciones de enero a noviembre. Y ya, no menos. Entonces sí se puede. Y de buena hecho, noticia. Si convocara hoy, pues nos 54 pilla a principios de días. 54 días. Sí. O sea que pillaría finales de julio. Como la última vez. Sí. O sea, Bueno. yo creo que el análisis que hace Julián es el acertado. Es decir, yo no esperaría nada de los socios. Lo hablábamos antes, ¿no? Es anti-España, está encantada de lo que está viendo, porque no solamente les están dando las competencias y todo lo que piden, sino que además se está diluyendo como un azucarillo la confianza de los españoles en sus instituciones, en la propia nación, ¿no? Con lo cual ellos están felices de este espectáculo y dicen: no, ahí está Españistán, pero nosotros, sin embargo, ofrecemos la Arcadia dorada, sin corrupción, tal, a donde nos podemos mudar. Con lo cual, todos aquellos bien pensantes, que llevan mucho tiempo bien pensando, pobrecitos, que la esperanza está en Sabine Echea, sede del Partido Nacionalista Vasco, la esperanza está en los restos de Convergencia, tal, que se olviden, porque ahí jamás va a estar la respuesta. Ahora bien, golpe interno en el Partido Socialista. No es que sea difícil, es que está en chino mandarín, porque este señor, que pasa por ser nuestro presidente del gobierno, además de secretario general del Partido Socialista, ha hecho un auténtico laminado de cualquier decisor crítico, ¿no? Lo cual nos lleva a la siguiente conclusión, y es que todos los que se muevan y se están moviendo, no hay que identificarlos mal, don Luis, porque ya hay almas cándidas como el señor Juanma Moreno, etcétera, etcétera, que dice: el socialismo bueno. No. Estas son las ratas que están saltando del barco porque la imagen de Pedro Sánchez quema. Cuando no quemaba, estaban encantados. Es decir, no hay una diferencia ideológica,
sino que hay una diferencia táctica. No, claro, están intentando simplemente salvar su culo. Les importa un bledo España, los españoles, claro, la sociedad, les da igual, pero dicen que me quedo sin trabajo, me voy a tener que ponerme a repartir hamburguesas. Entonces, cuando aparezca un presidente autonómico, ladrador pero poco mordedor, o algún alcalde de alguna capital de provincia que diga, no, qué horror Pedro Sánchez. Queridos amigos de toda España, no confundamos. No es lo que tienes hambre. Efectivamente. A mí eso es la verdad, es que me importa el soberano bledo. O sea, ya cada vez que sale... Pero los van a canonizar, don Luis. Dudo que consigan hacerlo. O sea, cada vez que sale García Paje, yo creo que ya la gente... Oye, García Paje y hace... Se pega cabezadas contra la mesa. Total. Porque es soporífero. Escuchar la misma tontería 600 veces... Oiga, vale ya. A mí me preocupa mucho más lo que salen desde el PP a decir que bueno, que les encantaría pactar con el PSOE. Juanma Moreno esta semana... O sea, después de lo de Zapatero, sale a decir... Que impresionante. Pero estamos tontos. Impresionante. De verdad. No dijo Feijóo, es necesario que exista un partido socialista en España, es bueno para la democracia. Es brutal el tema. Por cierto, ¿escucharon ayer a Yolanda Díaz que dijo... No se confundan, estoy profundamente disgustada con la situación actual? Es acojonante el tema. Está siendo... La verdad es que Sánchez, mira, lo único bueno que tiene, que quiera aguantar hasta el final de la legislatura, es que si lo consigue, va a destrozar el Partido Socialista, va a destrozar todo lo que hay a su izquierda, pero todo es absolutamente todo. Podemos ya está destrozado, Sumar está ya prácticamente al borde de la extraparlamentarización, los separatistas todos ahí agarrados al PSOE corrupto y quedando todos absolutamente desacreditados. Va a dejar un país un poco más limpio, ¿no? Sánchez, al final habrá que hacerle un monumento. Bueno, no diga eso, porque en España se han visto cosas. Yo, volviendo al tema electoral, vamos a ver, yo creo, no digo saber, porque claro, tampoco tengo esa certeza, pero creo que lo primero que hace en Moncloa este caballero es mirar encuestas, ¿no? Evidentemente ya ninguno es tan imbécil como para pensar que este señor se preocupa de los problemas de este país. Lo primero que hacen esos pocos asesores que tienen, me parece son 900 y el presidente, es sentarse a ver las encuestas. Entonces, yo dudo de que él pueda convocar unas elecciones generales donde, si todo sigue igual, yo creo que él volvería a ser candidato para perderlas, ¿no? Es decir, cuando las cosas van mal, pues uno lo pospone y dice, bueno, vamos a ver si mejoramos un poco, si sacamos un caso de corrupción del otro lado, si, yo que sé, hay una tragedia, en fin, lo que sea, lo que se les esté ocurriendo, ¿no? Por eso yo dudo de que pueda convocar elecciones generales, salvo que él sepa que el panorama va a peor. Pero es que si no lo sabe, es que está de psiquiátrico. Bueno, vamos a ver, lo que hemos visto que está de psiquiátrico ya lo sabíamos, es un ególatra y un narciso. Pues más de psiquiátrico todavía. O sea, lo de Zapatero, la semana pasada, eso es el inicio de... Recordemos que son diligencias que, hombre, llevan investigándose tiempo, pero ahora es cuando se da el paso, se producen imputaciones, van a empezar los interrogatorios, incluido el del propio Zapatero, y de lo que se incluye en el auto del juez Calama, pues se desprenden una serie de hilos de los que ahora se va a empezar a tirar, con lo cual lo del caso Zapatero nos va a estar dando cada vez más titulares y cada vez más imputados a lo largo de los próximos meses. Lo de ayer del juez Pedraz es tremendo, es que describe que había una estructura organizada dirigida por el Partido Socialista para pervertir la justicia, comprar testigos, amedrentar policías, destruir la reputación de jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es, digamos, el punto de partida. A partir de ahora se empieza a tirar los hilos. Se interrogará a Santos Cerdán, se interrogará a la imputada gerente del PSOE, se interrogará a los periodistas que participaron en la trama. Y por tanto eso va a dar muchísimos más titulares, muchísimos más imputados. Ojo, que ahí puede caer la primera de las imputaciones al Partido Socialista como entidad jurídica, e incluso podría caer ahí una imputación de Sánchez, a quien el auto del juez Pedraz señala como el number one.
Con lo cual, a partir de ahora, solo con esos 2 casos, vamos a tener titulares diarios durante 6 meses. Añadamos que empieza hoy el juicio al hermanísimo, que va a haber pronto el juicio a la mujer, que continúan las investigaciones y las sentencias y demás de los casos de Ábalos, Koldo, Aldama, Cerdán. O sea, es que va a ser un calvario. Declara en 3 semanas. Declara en 3 semanas. Va a ser un calvario, pero cotidiano, porque son tantos los casos y hay tantos hilos de los que tirar, que todos los días van a ser 1, 2, 3, 5 noticias distintas de corrupción del Partido Socialista. O sea, imposible que si pueda... la coyuntura internacional cambia y si él se... Ya sabemos, volvemos a ese núcleo de la sociedad española que ha partido de la racionalidad y con lo que, pactando con la anti-España, le vale. Supongamos que la coyuntura internacional puede cambiar, que vuelva a subir el precio del petróleo y que él se enroque en el antitrampismo, que él ponga encima de la mesa unas elecciones plebiscitarias con cosas, porque claro, este es un animal herido, es decir, todavía puede hacer mucho daño hasta que los españoles consigamos echarle, ¿no? Y pues hablamos de la Marcha por la Vida, pues yo que sé, aborto libre hasta los 9 meses, como en el Reino Unido, plebiscito sobre monarquía-república, no sé, referéndum de autodeterminación en determinadas regiones de España, que haga un pack de todo eso. Yo creo que en eso se está pensando en la Moncloa, lo digo sinceramente. Carece de fuerza ya. Bueno, pero lo tiene más fácil, como comentaba con don Eric Gutiérrez, viene el Mundial y pan y circo ya saben que aplaca cualquier ánimo y cualquier... ¿no? La gente estará enfocada en hoy juega España contra no sé quién y... Ojalá no pase. Imposible. No puede ya plantear referéndums de monarquía-república, ni referéndums de autodeterminación de Cataluña. Todo eso está muerto. No tiene la capacidad de poder generar eso ni siquiera como cortina de humo. O sea, puede hablar de ello, como ha mandado al cantamañanas del Iván Redondo a dar una gira por los medios hablando de plurinacionalidad. Puede eso, hacer cantamañanadas, tratar de tender la cortina de humo, pero ya carece de poder. O sea, si en estos momentos están yendo los jueces a por él, como intentara dar un paso que destruye la nación, que atenta contra la propia Constitución, que se sitúa al margen de la Constitución, porque por supuesto que no puede hacer un referéndum en monarquía-república ni un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. Todo eso viola directamente la Constitución. Como lo intentara, entonces, vamos, vean, ni suplicatorio ni leches, que va a la cárcel directamente, porque hasta se podrían activar mecanismos constitucionales de protección de la nación, que afortunadamente nunca ha habido que utilizar, y que ahora, pues mira, en caso de que intentara una huida hacia adelante, pues yo no descarto que se pudieran utilizar. Es más, yo es que no descarto que lo que estamos viendo sea una combinación de 2 cosas. Primero, que algunos están pasando facturas al cobro. Dedicarse a tocar las narices a Estados Unidos o a Israel, pues oiga, estamos en un mundo libre y cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora no esperes que no te pasen las facturas al cobro. Correcto. En fin, los americanos o los israelíes, pues si no son algo, es tontos. Entonces, tú quieres chinchar, pues no te preocupes, yo te chincho a ti, que yo sí tengo, por ejemplo, servicios de información profesionales, ¿no? Y segundo, eso se mezcla con algo que yo no descarto, y es que se hayan activado los resortes del Estado profundo en España cuando han visto que empezaba a salir el cretino del Iván Redondo, seguramente por encargo del propio Sánchez, a calentar el ambiente con la plurinacionalidad, y Otegi decía, que falta la tercera letra por pagar, el asunto de la plurinacionalidad, ya me has pagado lo de los presos, que están en la calle todos, ya me has pagado lo del paquete de medidas sociales con el que yo me blindo ante mis electores como partido de izquierda, falta la plurinacionalidad. Y yo no descarto que se hayan activado los resortes del Estado profundo y hayan dicho, hasta aquí has llegado, Sánchez. Hay una cuarta letra, yo creo, por pagar de Otegi, que es hacerle el endacari a él o a quien él designe, ¿no? Porque además los números ya les dan. Sí, pero ahí entra el PNV, que bueno, dice, yo no voy a perder esto y me voy a desvincular de la corrupción. No es coincidencia que Aitor Esteban el otro día, con sus aspavientos de demócrata y
y traidor a España, pero intentando salvarse, dice, bueno, hasta aquí debe aguantar la legislatura, porque claro, lo que está viendo es el Bildu me está comiendo la tostada. O sea, cada uno tiene sus manías, ¿no? Yo reconozco que tengo manías persecutorias y anuncio públicamente que el tema del PNV es un tema que me gusta especialmente. Vamos a ver, el Partido Nacionalista Vasco, que pasa por ser el partido más traidor de la historia de España, y digo no de la democracia, de la historia de España, busquen ustedes libros, su comportamiento en otras horas trágicas del país, el Partido Nacionalista Vasco es un partido que se ha desideologizado absolutamente, de terminar sus mítines con un Padre Nuestro a ser ahora pues una cosa, un remiendo woke un poco extraño, ¿no? Bueno, pues este Partido Nacionalista Vasco, su única ideología es el poder. El Partido Nacionalista Vasco es el PRI vasco, ¿de acuerdo? Bueno, pues analicemos de qué depende el poder que hoy ejerce el Partido Nacionalista Vasco. Un momento. Ha dicho la palabra clave. Analicemos. Eso suena a que hace falta tiempo, ¿no? Pausa publicitaria y vamos con ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética con más de 25 años de experiencia en su clínica en Bilbao, llega ahora a Madrid con el tratamiento láser Endolift para rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa la piel sin quirófano, sin baja y en una sola sesión. Visita a Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura número 7 de Madrid, muy cerca del Retiro, o pide tu cita en el 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica estética de confianza. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hablemos del PNV, que quería don Francisco Javier Martínez Fresneda. El PNV, partido más traidor de España, sin ninguna duda. Ojo, y el más cobarde. Recordemos que el ejército italiano de Mussolini perdió con todo el mundo, salvo con dos. A los únicos que pudo ganar fue a Etiopía y a los gudaris del PNV, y los de Etiopía plantaron mucha más cara. Los gudaris salieron huyendo a los 3 tiros. En fin, ¿qué iba usted a decir del PNV? Sí, que, en fin, yo lo primero invitar a todo el mundo a leer historia de este magno partido y de su fundador, por cierto. Pero yo decía
que hay que perder la esperanza del PNV porque siendo un partido adicto al poder, que no tiene otro objetivo, porque todos tienen el objetivo de alcanzarlo, sino otro sentido. El Partido Nacionalista Vasco no tiene otro sentido que detentar el poder. Todo su poder depende del Partido Socialista. Todo su poder. Miren, el gobierno vasco está sostenido por el apoyo del Partido Socialista, ocupando consejerías, secretarías, todo está sostenido por el Partido Socialista. Pero es que además en el País Vasco, y a los que lo conocemos bien lo sabemos, el poder, de verdad, está en las diputaciones. Bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco gobierna las diputaciones sostenido por el Partido Socialista, pero no hemos acabado. Las principales ciudades y municipios del Partido Social, del País Vasco, perdón, están gobernadas en su mayoría por el Partido Nacionalista Vasco, sostenido por el Partido Socialista. Es decir, que el Partido Nacionalista Vasco, dejando a Sánchez, estaría firmando su sentencia de muerte, que por otra parte la ha firmado ya y es cuestión de tiempo, de cara a perder todos estos puestos institucionales que, insisto, no es que sea su objetivo controlarlos, es que les dan sentido. Sentido. Con lo cual es imposible. Fíjese, don Luis, que estoy travieso esta mañana. Yo le apuesto a cualquiera que antes se baja del carro mal llamado sanchista, es decir, socialista, de cara a congraciarse con una masa social menguante, Sumar, que el Partido Nacionalista Vasco, siendo los dos imposibles que se bajen del barco. Estoy completamente de acuerdo. Pero antes se baja Sumar que el Partido Nacionalista Vasco. Estoy de acuerdo, sí. Incluso Esquerra. Pero es verdad que ayer en el Congreso escuchamos, todo el mundo ahora tiene líneas rojas. La financiación ilegal siempre hemos dicho que es una línea roja. Cuando condenen al Partido Socialista por financiación ilegal, ¿cuánto puede pasar? Si es que estamos al principio del sumario, estamos todavía en instrucción, todavía se está capilarizando hasta dónde llegan los tentáculos de la corruptela. Cuando haya sentencia de esto ya habrá habido elecciones, pero por mandato constitucional. O sea, que es un órdago a la nada. Por cierto, Luis, tal como funcionan las cosas en España, podemos ver el juicio a Pedro Sánchez sentándose en el banquillo con 95 años como Pujol, y entonces declarándole los jueces que ya no puede defenderse, por tanto se sobresee la causa, ¿no? Totalmente. Recordemos, no dejemos pasar la ocasión para comentar, porque es que parece una noticia menor en toda la capa de estiércol que estamos descubriendo, que hoy empieza el juicio al hermano del presidente por una corrupción amparada por el presidente. El Mozart de Badajoz. Todos, claro, por el hermanísimo en la Diputación de Badajoz, porque todos sabemos que adquirió un puesto ad hoc y ficticio en la Diputación de Badajoz por instrucción del presidente, porque no tenía otra causa que ser hermano del presidente. También leíamos noticias de que estuvo viviendo en Moncloa un año mientras trabajaba en la Diputación de Badajoz. También tenemos noticias de que vivía y tributaba en Portugal. Todo esto con la connivencia y conocimiento de su hermano, con lo cual eso va a pasar hoy. Hoy empieza el juicio al hermano y parece, yo creo que todo lo que estamos descubriendo parece una cosa menor. Bueno, condenar al hermano de Sánchez en cualquier país serio estuviera ni siquiera convocado elecciones, hubiera producido la caída de cualquier gobierno, ¿no? Pero fíjate, Julián, me encanta que saques este caso porque de nuevo podemos sacar conclusiones. Punto número 1. Si recordamos, el señor Gallardo se hizo con la Secretaría General del Partido Socialista en Extremadura, alegando su distancia con Pedro Sánchez. No era el candidato de Pedro Sánchez. Aún así, colabora decisivamente para que, como decíamos, el Mozart de Badajoz tenga su puesto. No se sabe muy bien para qué, porque no tenía muy claro cuáles eran funciones este chico. Ni el despacho sabía dónde estaba. Ni sus competencias, en fin, bueno, un chico seguro muy despistado, ¿no? Pero para que veamos cómo se articula el Partido Socialista. Puede haber luchas de poder puntuales, pero todos están en el mismo barco. Todos. Y luego el presidente del gobierno no tiene duda en agradecérselo nombrándole candidato a las elecciones autonómicas, que desde aquí se lo agradecemos todos los españoles a Pedro Sánchez y todos los extremeños en particular por el ridículo espantoso que hizo este chico, ¿no? Pero ahí está la cuestión. Da igual que tengan cuitas internas, porque a la hora de la verdad colaboran, política y delincuencialmente hablando,
colaboran. Es todo una estructura dedicada a eso, a imponer un proyecto político y encima, si se les puede ir bien en la cuenta de resultados, mejor. O al revés, incluso, O al revés. A ver si me lucro y de paso lucho por alguna idea fantasmagórica. Sí, yo siempre he tenido la duda de ¿quieren destruir España para robar o roban para destruir España? Yo creo que quieren robar y si España se destruye, pues mira, daño colateral. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el gran mantra, hay dos mantras en la política española, que el Partido Popular gestiona y que hay un PSOE bueno. Claro, estamos hablando de que no hay un PSOE bueno, es decir, si el PSOE bueno es Emiliano García Paje... Quien te hable de sanchismo, ese es el traidor. Claro. Así es. Claro. O sea, tengamos en cuenta que están intentando blanquear a Emiliano García Paje como el PSOE bueno y la oposición a, no sé si ideológica o moral, a Sánchez, pero es un tipo que acaba de pactar con el Partido Popular una reforma del Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha para aumentar el número de diputados para mantener su mayoría y para colocar embajadas de Castilla-La Mancha por el mundo a costa del erario de los castellano-manchegos. Eso es un escándalo. No puede haber... Entonces, ahí están los dos metidos. Ni uno gestiona, ni hay un PSOE bueno. Mientras centenares de miles de jóvenes castellano-manchegos tienen que condenados al exilio. Tienen que irse de su tierra para buscarse un futuro mejor, ¿no? Sin duda, una gran política la de Emiliano. Pero claro, hablando de sanchismo, que esto es otro tema también relevante a poner encima de la mesa. ¿Cómo sanchismo? Si uno de los principales nodos de las tramas de corrupción es Gaspar Zarrías. ¿Y quién es Gaspar Zarrías? Gaspar Zarrías es un hombre de Manuel Chávez, absolutamente controlador del régimen socialista andaluz de los 40 años, que desembarcó en el Ferrat de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ya antes tenía hilo directo con el Partido Socialista de Almunia y de Felipe González. ¿Cómo sanchismo? No, oiga, no. Si el señor Zapatero estaba como canciller en la sombra del gobierno, llevándoselo crudo, además de imponer una idea, un sectarismo ideológico, ¿no? Esto no es sanchismo. Esto es pesoísmo. Efectivamente, es el producto. 100% de acuerdo. Es el producto del socialismo español. 100% de acuerdo. A Felipe González al final también lo sacan un montón de casos de corrupción. Quiere decir, no hay PSOE bueno, y es totalmente de acuerdo con Javier. Lo están intentando enfocar al sanchismo porque cuando descabecemos a la bestia, claro, igual hay un PSOE bueno con el que pactar o con el cual pactar. No es cierto. El PSOE toda la vida ha sido un partido corrupto y criminal. Si tienen hasta sangre del líder de la oposición en 1936, tienen un golpe de Estado en 1934. Son los mismos cambiados de collar. Y incluso para aquellas mentes cándidas que estén deseando pactar con un partido socialista, bueno, si es que existe, si alguien lo encuentra, por favor que me lo diga, para que ese partido socialista bueno aparezca, si es que existe, insisto, tienen que perder definitivamente el poder. Porque eso es lo que va a mover al Partido Socialista. Porque esa agencia de colocación va a decir, ¿cómo que no me puedo ir a Euro Disney este año con los niños? Porque no soy alcalde. Que no soy presidente de la Diputación y por tanto los reyes este año van a ser un poquito más modestos. Pues yo tengo que moverme, ¿no? Con lo cual, para todos aquellos que buscan incansablemente el PSOE bueno, la receta para encontrarlo, si es que existe, es sacarlos de todo organismo de poder, hasta de las asociaciones de estudiantes, de los representantes de prensa, de toda esa estructura que, como bien definió Íñigo Errejón, les apalanca en el poder, más allá de los organismos públicos, hay que sacarles para ver si verdaderamente ellos tienen razón y existe un PSOE bueno, o nosotros la tenemos y no hay rastro de tal cosa. ¿Y para qué queremos encontrar un PSOE ni bueno ni mal? Bueno, es que no hace falta en el panorama político español. Yo rezo por la salvación de las almas de algunos, entonces espero su propósito de enmienda y arrepentimiento. Por la conversión. Pero eso será cuestión de ellos y su asesor espiritual y luego Dios. Y sus cuentas con Dios. Exactamente. Pero al panorama político español no le hace falta un PSOE ni bueno ni malo. Sin duda. La tendencia de todos los sistemas políticos estables es ir al bipartidismo, y efectivamente vamos a un bipartidismo donde van a quedar un partido a la derecha que se llama Vox y un partido a la izquierda, es mera descripción posicional geográfica, y un partido a la izquierda que se llama PP. ¿Para qué hace falta otro más allá? El PSOE es absurdo. Bueno, un tercer jugador, el separatismo, ¿no? Yo creo que ahí va. El separatismo va camino también de eso va camino ser también, desarticulado. Eso se resuelve pronto.
Estoy de acuerdo, como en Estados Unidos, que el otro día comentábamos, ¿no? Es que los demócratas es muy difícil que recuperen el poder de aquí a 20 años. Perfecto. Queremos que vuelvan. Partido Socialista que se disuelva, desaparezca y lo guardemos en el cajón de las horas trágicas y los oscuros recuerdos de la historia de España. Sí, quiero decir una cosa porque si no me quedo con la esta. Quiero enmendarme, es cierto, como decía don Luis y como me apunta la diputada de Vox por Sevilla, Reyes y Romero, que sí se pueden convocar elecciones en agosto. Es verdad que en el Estatuto de Autonomía dice que no se pueden convocar elecciones andaluzas, por eso mi confusión. Es cierto y ojalá sean en agosto. Y aunque haya que volver de donde esté todo el mundo, hay que salir a votar y a sacar este tipo. Yo, vamos, si Dios quiere, mi mujer dará a luz a principios de julio, no se puede... yo también, enhorabuena. Igualmente, no se puede bañar en la playa, así que estaremos por aquí, con lo cual, oye, listos a mí para... me viene fenomenal. Vamos a ir a votar como un solo hombre, Eso Sánchez. es. Bueno, en fin, vamos a ver qué nuevas noticias nos trae el día de hoy, porque aquí, en cuanto te descuidas, me lo decía ayer algún oyente, pestañeas y han detenido ¡ay, mira, un socialista robando! del Partido Socialista. Hay uno de los aspectos de lo del juez ayer, que es que describe con tal profusión de detalles la estructura mafiosa, es decir, describe que el líder no era Leire Díez, era Santos Cerdán, que por debajo estaba Leire Díez como ejecutora, pero el que lo organizaba era Santos Cerdán, y como consecuencia de esos 5 días de reflexión donde Sánchez pues parece que montó en cólera porque habían imputado a su mujer, quien pagaba era el PSOE, la gerente del PSOE, por eso está imputada. Quien dejaba los despachos para las reuniones era el PSOE. Quien reservaba billetes para Leire era el PSOE. Quien emitía facturas falsas era el PSOE. Quien ayudaba era el ex vicepresidente socialista de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Es decir, describe una estructura perfectamente organizada, el juez Pedraz, de comportamiento mafioso contra jueces, fiscales, periodistas, policías, guardias civiles. Pone varias referencias a el uno, el que estaba por encima de Cerdán, es decir, a Pedro Sánchez. Claro, entonces, Cerdán es de tú y falta el de Juan. Exactamente. Entonces, lo que, leyendo el auto del juez, al final la pregunta es: ¿y por qué no ha imputado todavía al partido? Porque ese va a ser el paso siguiente, evidentemente, ¿no? Yo no quería dejar de subrayar una cosa. Gaspar Zarrías ayuda, sí, pero una cosa muy importante, don Luis: paga. ¿Y por qué paga Gaspar Zarrías? Porque por otro lado cobra. ¿No? ¿O qué dinero custodia? Este señor estaba en la causa de los ERE, por cierto, que está pendiente la audiencia provincial repetir la sentencia, porque ya saben el enjuague de Conde Pumpido para tratar de una amnistía por la puerta de atrás a ese mayúsculo caso de corrupción. Pero mi pregunta es: ¿por qué paga? ¿Custodia dinero que no es de él? Es interesante esa pregunta. Porque el señor Zarrías, que sepamos, solo ha tenido cargos públicos. Hombre, ya le hemos visto en varias causas soltar la chequera. Le ha debido ir muy bien después de los cargos públicos. ¿O es que custodia, no sé, dinero que no es de él? Que me hago preguntas, ¿no? Que ningún abogado pretenda imputarme, ¿no? Simplemente me hago preguntas. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Por qué él es el encargado del pago? Es interesante. Sí. Me gustaría saber a qué se dedica la consultora de Gaspar Zarrías. Bueno, aparquemos el caso Leire Díez. Vamos a otro caso. Caso Zapatero, donde siguen saliendo noticias como, por ejemplo, ese mensaje dentro de los que se intercambiaban la trama de Zapatero, de una línea aérea británica que tenía el encargo de transportar 8 toneladas de oro desde Venezuela hasta Emiratos Árabes. Estamos viendo que la trama de Sánchez, la trama de Leire Díez, de las cloacas, era gravísima porque afectaba directamente al sistema judicial policial español. Pero es que la otra trama, la de Zapatero, tenía un toque particularmente siniestro. El cómo hacían negocio, cómo traficaban
con todo lo traficable, incluida la comida de los más necesitados, a costa de la sangre del pueblo venezolano. Es que es particularmente repugnante lo de Zapatero, ¿no? Efectivamente, don Luis, anoche me acosté pensando, ¿en qué momento te dan ganas de viajar a un país en el que 4 u 8 millones de venezolanos han huido? Y entonces a ti de repente se te ilumina la bombilla y dices, pues se debe estar muy bien si 8 millones están en el exilio, voy a empezar a ir todos los meses a ver qué hay para mí. Y efectivamente, desde hace tiempo, años, venía el run run de que Zapatero en principio estaba en posesión o en usufructo, o le habían regalado una mina de oro. Podría no ser una mina de oro en usufructo, sino que él era intermediador para negociar las regalías de esa mina de oro. También hemos visto que estaba negociando con petróleo venezolano con China. ¿Hasta dónde llega la madriguera del conejo, don Luis? ¿Con cuánto han traficado y con quién? ¿Y cuánta más? Se está hablando de dinero en paraísos fiscales, en Islas Mauricio, en las Islas Vírgenes. En las Islas Vírgenes, en Emiratos Árabes. Sí. Pero ahí está otra clave, ¿no? Es decir, la riqueza de las naciones, no para hablar de Adam Smith, sino la riqueza de las naciones bajo la mentalidad sectaria socialista sirve para financiar sus proyectos políticos, no para la prosperidad de sus naciones. Y lo hemos visto durante muchísimo tiempo, ¿no? En Venezuela se acabaron las refinerías porque se financiaron la construcción de refinerías en Cuba y así los cubanos podían sacarse su dinerillo. Se inventó el tema Petrocaribe para malvender la gasolina a los países que estaban dentro del ALBA, aquella coalición que puso en marcha Hugo Chávez. En definitiva, ellos entienden que toda la prosperidad... El ALBA, ese que le pagó a Monedero 400.000 pavos. Ese justo. Entonces, todos estos entienden que esa caja de resistencia, ¿no? que tienen mitificada de las huelgas del 19 y demás, bueno, pues eso tiene que contribuir la riqueza que consigan de sus naciones, ¿no? Porque además de enriquecerse personalmente, este dinero ha ido presuntamente o aparentemente a engrasar, ¿no? Que es un verbo que les gusta mucho, a engrasar causas políticas a lo largo y ancho de lo que llamamos Hispanoamérica, ¿no? Es decir, que han financiado campañas de desinformación, han financiado medios de comunicación, por llamarles de alguna manera, han financiado opinadores, por llamarles de alguna manera, precisamente para determinar procesos políticos, ¿no? No hay que olvidar que el señor Aldama dice, eso está por ver, que parte de ese dinero va para pagar la campaña, o vete tú a saber si otra cosa, para que el señor Pedro Sánchez sea presidente de la Internacional Socialista. Y ojo con ella. El de las mascarillas. Entonces, vamos a ver, hay que... Todo esto nos tiene que servir para desenmascarar verdaderamente lo que hay detrás de este proyecto político. Más allá de para saber que estos señores son unos golfos, hay que vacunarse de una vez para siempre de un proyecto político tan perverso como este, ¿no? Y eso es lo que estamos sufriendo aquí, y eso es lo que sufren lamentablemente otro de las varias de las naciones hispanoamericanas, ¿no? Este virus es con el que tenemos que acabar, porque no es casual. Oiga, los nuestros nos pueden haber salido un poquito golfos y nos pueden haber salido un poquito obsesionados con desmontar los contrapoderes que rigen en nuestras democracias. Anda, pero es que en Argentina actuaban igual. Es que en Venezuela actuaron igual. Es que en Nicaragua actuaron igual. En Cuba actuaron igual. Que en Colombia Petro está actuando igual. Es que en Perú hay un expresidente en la... Bueno, todos, pero uno específicamente comunista precisamente por tratar de hacer lo mismo. Bolivia. Oiga, claro, es que ya pasa, o sea, ya no es una casualidad. Es que está en la esencia del proyecto político. En la esencia. Y eso es lo que debemos desterrar para siempre. Yo ahí, Javier... Totalmente el análisis, pero yo niego la máxima, no creo que sea un proyecto político. Creo que el socialismo nacional e internacional es un proyecto mafioso y la forma que tienen de ejecutarlo es a través de la política. Esto es como el cartel de Sinaloa, que tiene talleres de coches para lavar dinero, pues en la Internacional Socialista tiene partidos políticos para intentar llevárselo crudo. Porque yo creo que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Ahora estamos hablando de la corrupción, que es la cara A, pero es que la cara B es el socialismo, porque están son intrínsecamente indisociables el uno del otro. ¿Por qué lo digo? Los venezolanos tienen $1 millón per cápita enterrados en el suelo.
Es decir, hay tanto petróleo en Venezuela que cada venezolano tiene $1 millón de patrimonio nacional en materia prima. Venezuela consiguió ser una de las economías más potentes del mundo. Y hoy es el estercolero de Hispanoamérica, a nivel económico. Lo cual plantea una cosa muy interesante, porque claro, tú puedes ser un perfecto golfo, tú puedes ser el más asqueroso de los tíos, un dictador más opresivo, el más asesino, quieres lucrarte a costa de tu pueblo, tienes enterrado en el subsuelo la mayor reserva de petróleo. Hombre, pues si eres un puñetero ladrón, ¿qué haces? Dedicas tus esfuerzos a tratar de saquear ese petróleo, hacerte con el máximo dinero posible. Y en lugar de eso vemos que el gobierno asesino venezolano lo que ha hecho ha sido dejar que la industria petrolera se hundiera, se carcomiera, entrara en la obsolescencia. Claro, dices, ¿por qué? Porque aparte de corruptos son inútiles. No, pero hay otra explicación, porque si tú tienes un gran negocio aquí y renuncias a él, es porque tienes otro mejor, que era el tráfico de droga. Mucho más lucrativo que el de petróleo. Y en eso estaban, ¿no? También hay otra cosa que demuestra el caso venezolano. Hay una frase de Ronald Reagan que me encanta. La libertad, dice él, no se hereda, se defiende, y cada generación tiene su papel en defenderla. Y es que al final todas aquellas personas que dicen, bueno, yo estoy tranquilo porque al final las cosas pasarán como deben, o estos que decían con la amnistía, no se atreverán. No, miren, precisamente para esto necesitamos una sociedad civil activa, crítica, respondona ante el poder, vigilante del poder, también a los medios de comunicación independientes como es esta casa, porque evidentemente hay un riesgo en cada esquina. El mal también trabaja. Y trabaja duro. Entonces, o nosotros nos movilizamos en que este tipo de cuestiones no sucedan, o suceden. Entonces, yo les pongo un ejemplo personal. Mis abuelos tuvieron la fortuna, a través de un cliente de mi abuelo, que era abogado, de viajar a Venezuela. Yo creo que el único viaje que hicieron al extranjero durante su vida, en los años 70. Nosotros vamos al norte en verano, pasaban a Francia, pues a la playa, a comprar cosas y tal, y Francia era pues el paraíso para ellos, ¿no? Dijeron que nunca vieron nada igual como Caracas. Si yo ahora mismo trajese aquí a mi abuelo, que en paz descanse, y le dijese, mire, le diría, mira abuelo, fíjate cómo está Venezuela, no se lo creería. Diría, es imposible. Como Argentina, lo mismo. Efectivamente, como una persona de los años 30 en Argentina, o en su contrario, como un pescador que viviese en Singapur en los años 20. Me diría, ¿cómo Singapur es hoy lo que es? Una de las naciones más ricas del mundo. Con lo cual, nada está escrito para siempre. Es nuestra responsabilidad construir un país próspero, un país libre, un país donde merezca la pena vivir. Y si eso no nos lo tomamos al pie de la letra cada uno de los españoles, las cosas irán como irán. Entonces, oiga, el día que toque votar, voten. El día que toque coger al alcalde de su pueblo y decir, oye, todos sois unos sinvergüenzas, hágalo. Yo no digo que usted sea maleducado, que sea violento, no, pero hágalo. El día que toque salir a las calles a manifestarse, salga. Claro. Como este domingo y como el sábado pasado. Efectivamente, es decir, hay que implicarse, es nuestro deber, porque si no, pasa lo que pasa. En política, también es otra frase de Quintana Paz, hoy le estoy haciendo mucha publicidad a Miguel Ángel, pero se lo merece, me da igual. En política los vacíos no existen, es como en física, cuando uno deja de estar, otro lo ocupa inmediatamente. Exacto. ¿No? Entonces, si dejamos de estar nosotros, vendrán los otros, no les quepa la menor duda. Exacto, como decía Burke, don Javier, el mal solo triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada, ¿no? Porque es cierto que la razón de ser del mal es trabajar en su avance y en la destrucción del bien, con lo cual los que queremos ser buenos, ni siquiera voy a decir los que somos buenos, los que queremos y nos esforzamos todos los días con ayuda de Dios en ser buenos, tenemos una responsabilidad histórica. Como decía San Agustín, si la muerte no me encuentre victorioso, que al menos me encuentre combatiendo. Porque no pasará y no quedará registro de que yo y todos los que conformamos este movimiento de salvación nacional, cada uno es de su espectro, que quede registro de que fuimos unos cobardes cuando la misión histórica nos llamó.
Y a mí que me pille de pie y que cuando mis hijos un día me digan, papá, cuando pasó esto, ¿tú qué hiciste? Les pueda enseñar pruebas de lo que hice. Yo todos los días, mi hija me dice, ¿a dónde vas? Le digo, voy a luchar contra los malos. Y entonces me dice, voy a comer mucho para estar fuerte, para luchar contra los malos. Le digo, te necesitaré cuando seas mayor. Efectivamente, estamos en una responsabilidad histórica. El otro día a mí me escandalizó mucho. Pérez Reverte, le vi una entrevista una vez, creo que fue en El Hormiguero, que dijo... somos unos privilegiados del momento histórico en el que asistimos, porque estamos con asientos de primera fila viendo el ocaso de una civilización. Y dijo, lo pasa que yo, como ya me queda poco tiempo, pues solo me dedico a contemplar el ocaso de Occidente. Y entonces eso me puso profundamente furibundo, porque creo que hasta el día que nos muramos no podemos cejar en el empeño de salvar nuestra patria por nuestros hijos, nuestra patria, nuestra civilización, nuestras almas, todo lo que ello conlleva. Me niego a que haya gente sentada viendo cómo esto colapsa, que está despierto y ve lo que viene y se queda sentado en el sofá como mero espectador. No podemos ser esos, don Luis. No, ya recordará usted ese chiste de Mafalda, donde dice Mafalda, mira qué frase tan buena, más vale vivir de pie que morir de rodillas. Y entonces se ve que su amigo Felipito se queda pensando, ¿y será muy deshonroso subsistir sentados? Bueno, pues no hay que ser como Felipito, hay que pelear como Mafalda. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, ¿eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves: gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pausa publicitaria. Estábamos hablando fuera de micrófono, aunque parezca mentira, de algo que no tiene nada que ver con la corrupción del PSOE. Estábamos hablando de Irán. Bueno, no sé si tiene que ver con la corrupción del PSOE, porque en fin, Irán ha corrompido a tanta gente. Sí.
algunos socialistas en Europa que pues no me extrañaría nada. Que le voy a preguntar a Borrell a ver si él sabe de alguien que nos pueda informar de corrupciones relacionadas con Irán. Bueno, Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, sí señor. Por cierto, Pablo Iglesias, que ahora anda por los medios, su gente diciendo que claro, que el PP es horrible, pero muy mal la corrupción del PSOE, y que claro, que todo lo que hay que hacer es votar a gente como ellos. Y digo, ¿les habrá informado alguien que ellos estaban en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra? Y de la mano de Maduro. Sí. En fin. Bueno, y no solamente eso, ¿no? Han tenido que publicitar a través de sus tertulianos todas las bondades de este gobierno en televisión española, ¿no? Es decir, ahí está gente de su íntima confianza, empezando por él mismo. De todas maneras, yo creo que Pablo Iglesias tiene un problema, bueno, tiene muchos, pero uno esencial que se manifestó en Andalucía. Él iba con la estrategia negociadora de, bueno, si me sumo esta cosa tan cursi que se llama confluencia de izquierdas, ¿no? Si me sumo a esto, ¡bah! No, lo vais a flipar, vamos a tener el doble de votos, ya va a ser la unidad magnífica, tal. Y entró en Andalucía, ¿no? Como ese chico que va al plan que le has propuesto perdonándote la vida, ¿no? En plan, bueno, sí, vendremos de aquí, os haremos el favor, pero ya veréis, no hubo ningún tipo de diferencia en el resultado. Ya no mueven a nadie. Su baza electoral ha muerto. Entonces ahora que todo ese espacio se ha dado cuenta de que el rey está desnudo, pues Pablo, disfruta del tiempo que te queda, porque te auguro un mal futuro. Humilde futuro, pero bueno, con tu casita en Galapagar, pues ya estarás más tranquilo. Bueno, hablemos un poquito de Irán. ¿Cómo están viendo ustedes el tema? Porque parece que ha quedado así como pues un segundo plano. Normal, estamos atentos a la corrupción, pero ahí están pasando cosas importantes. Parece que se podría acercar una solución negociada, lo que no descarta que en cualquier momento salte por los aires la negociación y volvamos a ver operaciones sobre Irán. ¿Cómo están viendo ustedes el asunto? Bueno, yo creo que lo más importante para la resolución de lo que está sucediendo en Irán se produjo en Pekín la semana pasada, ¿no? Ahí es donde está el nudo gordiano de todo esto, y yo soy moderadamente optimista en el medio y corto plazo en torno a que se pueda conseguir una solución negociada. Lo que ocurre es que enfrente tenemos a personas que hablábamos antes en otros temas, ¿no? Que han partido de la racionalidad, que están dispuestos a llevar a su pueblo a la absoluta extinción, porque además, de hecho, ellos son los propios asesinos de su pueblo, con lo cual, claro, con esa gente es muy difícil negociar, muy difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo veo la situación? Expectante. Y además he de reconocer que hay otro de los frentes abiertos en la política internacional que me tiene más expectante aún. Entonces, déjeme adivinar, ¿el cubano? Correcto, correcto. Entonces estoy deseando que ese se impulse definitivamente. Pero bueno, expectante, vamos a ver cómo consigue embridar la situación los Estados Unidos. ¿Y qué cree que va a pasar en Cuba? Pues mire, yo creo que Estados Unidos no quiere focos de inestabilidad. Ellos han aprendido del error tremendo que supuso para Europa, cómo se desencadenó y el desenlace de la crisis libia, ¿no? Donde instalamos un país en el medievo en una semana y aún tratamos de recomponer aquello con las crisis energéticas y de inmigración ilegal y masiva que protagonizaron, aparte de delincuencia organizada, en fin, todo el desastre que viene de Libia, y ellos son muy prudentes y son muy conscientes de eso, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué me gustaría? Hombre, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, que hay los malos que llevan exprimiendo el pueblo cubano durante las últimas décadas, pues pasasen por comisaría y hubiese un antes y un después. Lo que creo que ellos están pensando, pues es en una transición ordenada. El problema es que no tengo claro si ellos han encontrado su Delsi. Ese es el porque problema. que Delsi está pilotando la transición ordenada en Venezuela, lo tenemos todos claro. Todos, ¿verdad? claro. Sí. E incluso es inteligente. ¿Quién? Delsi. El elegirla. La estrategia de que lo pilote. ¿Por qué? Porque ya sabemos
Estados Unidos, Irak 1, Irak 2, Afganistán, que entrar pegando tiros, llevarte al dictador y convocar unas elecciones no funciona. Países que llevan 40 años sin democracia, o en el caso de Oriente Medio nunca han tenido democracia, no son sociedades que están preparadas para salir a votar con total transparencia, objetividad y tal. Con lo cual fue un movimiento inteligente. ¿Por qué? Porque Delsi, o el régimen chavista, sigue manteniendo el control del ejército y de los funcionarios. Con lo cual ellos sabían que descabezar a la bestia no iba a funcionar si realmente estaba podrido el sistema entero. Con lo cual con Delsi se aseguran de que ella sea la que se articule lentamente a todos sus leales. Y fíjense que en Venezuela además hay otra cosa que Cuba lamentablemente no tiene. Venezuela tiene a María Corina Machado. ¿Pero a quién tienes en Cuba? Hay muchos líderes con un enorme mérito y enorme autoridad moral para hablar, pero no le han votado millones de cubanos, ¿eh? No tiene esa autoridad indiscutible. No tiene legitimidad. Efectivamente. O como dicen los chinos, que me encanta la expresión, no tiene el mandato del cielo. Es precioso lo de los chinos. Efectivamente. Los chinos y los españoles, don Luis. Recordemos que Felipe II era Rex Gratia Dei. Era rey pues por la gracia de Dios. Pues sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Todo esto unido a una situación económica que, si definimos Venezuela como un lugar complicado, imagínense en Cuba, donde hay verdaderamente crisis de abastecimientos, de energía y demás. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Asumir eso con el desgaste electoral que en el mundo MAGA puede provocar esa situación en un momento en lo que los Estados Unidos están apostando por un crecimiento interno muy relevante y demás, dejarse recursos en eso. Es decir, yo creo que ahí hay un equilibrio difícil de romper, pero yo creo y rezo todos los días para que den el paso y verdaderamente podamos ver una Cuba en libertad después de mucho tiempo. Ojalá. Una imagen habla... Una imagen es mejor que 1000 palabras, ¿no? ¿Recuerdan esa imagen de todo Cuba apagado porque no tienen gasolina ni tal para que funcione la electricidad y están durante 22 horas al día en apagones constantes? Bueno, no, un apagón constante 22 horas al día. Y salía la foto del apagón, toda La Habana apagada, y de repente un hotel 5 estrellas totalmente iluminado, donde por cierto estaba Pablo Iglesias. Eso es el socialismo. Porque no querrá usted tener a Pablo Iglesias a oscuras, ¿no? Eso es para el populacho. A ver, si te hace esto de día, imagínese a oscuras, ¿no? Por cierto, hablando de todos estos que van en viajecitos supuestamente solidarios, como eso Pablo Iglesias y demás patulea, que fueron a Cuba a denunciar el bloqueo y tal. Hace poco hemos visto la tercera flotilla de mangantes hacia Israel. Que ha habido ahí un episodio hilarante porque el gobierno israelí detuvo a los de la flotilla, el gobierno español protestó ante el gobierno israelí por el trato a los de la flotilla detenidos. Entonces los de la flotilla detenidos van a España, aterrizan allí en el País Vasco y se ponen a intentar montar el numerito en el País Vasco, y la Policía Autónoma Vasca les molió a palos, y entonces Israel convocó al embajador español a protestar por el trato dado en España a los de la flotilla y tal. Y luego resulta que 2 de los de esta tercera flotilla pues eran miembros de ETA. Está muy bien, ¿verdad? ¿Qué cosas? Sí. Inesperado completamente que pudieran tener relación con ese mundillo. Los que tenemos la fortuna y verdaderamente el placer de pasear por aquellas tierras habitualmente, sabemos que en los balcones donde había lo que mi abuela denominaba el pañal, aquel cartel infame que reclamaba el acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA, un paño blanco con el mapa del País Vasco negro en el centro, de ahí la analogía que hacía mi abuela. Sabemos que esas banderas se han sustituido por banderas palestinas, exactamente igual, son los mismos balcones de la misma gente y los mismos colores incluso, ¿no? Y los mismos colores, ¿no? En cualquier caso, yo a estos chicos de la flotilla que tienen, bueno, que organizan unos planazos de los viajes ahora que empieza el buen tiempo y tal, yo les recomiendo que vuelvan a uno de sus destinos habituales, que lo tienen mucho más cerca, el Sáhara. A ellos les gustaba, ¿os acordáis a los Bardem allí, en los campamentos de refugiados? Oye, vayan ustedes al Sáhara, monten allí la performance y tal. Pero ¿qué pasa? Que no interesa. Yo no lo termino de entender, la verdad. No me lo explico. Ay, ¿será que es que ya la causa no es defendible porque entran en colisión con los intereses de Mohamed VI? Vaya, no lo sé.
No lo sé, pero... Bueno, por cierto, Mohamed VI va a liberar a otros 1.400 delincuentes que acabarán en España por la fiesta del Cordero, indultados, entre ellos algunos condenados por terrorismo. Efectivamente, don Julián, ¿dónde van a acabar todos? Van a acabar aquí. Y es más, se podrán regularizar con el proceso que que Pedro Sánchez ha puesto en marcha, ¿no? Efectivamente, Luis, no sé si es en Cataluña, donde un colegio ha modificado su jornada lectiva para adaptarla a la fiesta del Cordero o al Ramadán, y que los niños musulmanes pueden no ir al colegio. Es decir, están cambiando nuestra forma de vida. Quiero reivindicar la foto que se ha hecho viral en redes de un montón de niños británicos intentando ser adoctrinados en una mezquita. Y entonces los llevan de excursión, el colegio va a conocer una mezquita porque hay que integrarlos, ¿no? Y hay que conocer todas las religiones, y están todos los niños obligados a ponerse de rodillas, así en las alfombras esas, y un niño que permanece de pie diciendo: yo no me voy a arrodillar. Esa es la esperanza de Occidente. Ese niño representa la esperanza de muchos. Sí, señor. Hay imágenes icónicas que representan exactamente lo mismo, como el hombre de la plaza de Tiananmen parado ante los tanques, o como esa foto de un acto nazi en Alemania donde todos están levantando el brazo y hay solo uno que está con los brazos cruzados, ¿no? Por cierto, eso me recuerda, esa foto icónica, otra escena también icónica, que es la de la película Cabaret, esa escena que pone los pelos de punta, donde un chaval entra en una especie de merendero donde están ahí todos tomando cerveza y se pone a cantar una canción nazi vestido de nazi, y acaban todos de pie con el brazo en alto, salvo un viejecillo que se le ve que se queda ahí sentado en su silla, ¿no? Esa es una escena impresionante, donde, por cierto, el chaval que aparece cantando realmente ni es actor, ni canta, ni nada. Le pusieron ahí, está doblado, quien canta es otro, y luego me intenté saber qué había sido de él, y creo recordar que posteriormente ese chaval que sale en esa escena pues se hizo arquitecto en Alemania y trabajaba de arquitecto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. No, pero hombre, continúe. ¿Ha querido dejar algo en el aire? No, simplemente es una escena que siempre me ha maravillado, porque es una escena que me contaba a mí mi prima alemana, que en Alemania estaba censurada. La película Cabaret se tuvo que estrenar en Alemania con esa escena cortada, porque es una escena que te enerva, te pone los pelos de punta, demuestra el poder de atracción de la masa. A medida que ves cantar al chaval la canción esa nazi, y ves que se van poniendo de pie uno tras otro, y además gente muy bien seleccionada por el director, que representan distintos tipos humanos de la Alemania de aquel entonces: el ama de casa, el estudiante, el pequeño comerciante. Es una escena que, si la ves detenidamente, dices qué bien estudiada está. Y entonces, a medida que se va levantando la gente, pues la escena, al final casi tienes ganas tú también de levantarte. Y en Alemania eran conscientes de que si eso se proyectaba en los cines, se corrían el riesgo de que en los cines la gente se empezara a levantar también con el brazo en alto, ¿no? Y por eso la censuraron. Pero lo que es interesante es que cuando, y esto desde tiempos de la antigua Roma, cuando uno quiere verdaderamente hacer daño a un pasado, a una ideología, a un determinado legado, la condena más firme es el olvido. Y eso intentó... La damnatio memoriae. Efectivamente, que nadie te recuerde. ¿Qué estamos asistiendo en España? Un recuerdo constante. Entonces, queridos amigos, no quieren acabar con ese recuerdo, quieren resucitar esas dos Españas porque les conviene electoralmente y porque además su proyecto va por ahí. Cuando tú no dejas olvidar una cosa, no le estás haciendo un favor absoluto, ¿no? Ojalá mis bisnietos, tataranietos me recuerden todos los días, ¿no? Porque significará, pues que me quieren mucho, que se acuerdan de mí, ¿no? Eso es lo que hace el gobierno con determinada parte de la historia de España, reivindicarla permanentemente para mantenerla viva. Para decir, yo soy Lobos. Eso es. Totalmente de acuerdo. Recordemos que en las guerras púnicas, cuando Roma vence a Cartago, lo que hizo con Cartago fue echar sal para que no volviera a vivir nada en esa ciudad.
En cambio, efectivamente, como dice Javier, están haciendo todo lo contrario, viven de la confrontación. Claro. El otro día preguntábamos precisamente a la audiencia qué es lo que menos le perdonan a Zapatero, es decir, qué aspecto de las maldades que ha hecho es el que les daría más gustito recordar cuando vieran a Zapatero ingresar en la cárcel, y la gente lo que señalaba mayoritariamente era el tema de resucitar los guerracivilismos, ¿no? Bueno, ¿ustedes también eso es lo que les daría más gustito, más incluso que lo venezolano, en el caso de Zapatero? Si Zapatero entrara en la cárcel, ¿sentirían más placer pensando, pues, muy bien porque es el que resucitó los guerracivilismos en España, o muy bien porque es el que se ha hecho millonario a costa de la sangre de los venezolanos? ¿Cuál de las dos cosas? Yo me alegraría, don Luis, porque por fin un socialista de alcurnia, digamos, va a experimentar lo que es el socialismo que tanto desean: vivir gratis, comer 3 veces al día sin trabajar, estar rodeado de multiculturalismo. Va a disfrutar de buena dosis de socialismo. ¿Sabe usted? Bueno, perdón. No, yo a la par que el guerracivilismo, su pacto con ETA, ¿no? Su pacto con una ETA agonizante que estuvimos a punto de derrotar y que le salva. Y esos pactos siempre acaban igual, ¿no? El fin de la violencia se produce siempre a cambio de poder. Sucedió en Irlanda, sucedió en Colombia, ahí tenemos a Petro, ahí tenemos al Sinn Féin y lamentablemente sucedió aquí. Eso a la par que el guerracivilismo, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Es la peor España, la España cainita. Eso es lo que verdaderamente jamás le seré capaz de condenar. Incluso si saliese absuelto de todo, que yo creo que no, jamás será alguien rehabilitable para la memoria de los españoles de bien, precisamente por esto. Estoy de acuerdo. Y efectivamente, pues esa especie de condena a la memoria de la ignominia, pues está muy bien. Pero vamos, si además hay condena real y va a la cárcel, no está mal. Mejor. Y en el caso de Zapatero, confieso que yo sería perfectamente feliz si en Venezuela hay un cambio de régimen, desde Venezuela se pide la extradición, y si al final se ve obligado a pasar unos cuantos años en una cárcel venezolana. Bueno, y ojo, venezolana, o ese régimen pacta con Bukele llevarse presos indeseables venezolanos y acaba en una cárcel de El Salvador. Yo no le deseo a Zapatero que acabe en el helicoide, no deseo que le torturen como su amigo Maduro torturaba a la gente, yo no deseo que le asesinen, ni que le maten de hambre, ni que le tengan en una celda asquerosa y diminuta como su amigo Maduro hacía con los venezolanos. Pero hombre, estar en una celda venezolana de una cárcel normal, que seguro que es bastante menos cómoda que las celdas de las cárceles españolas, pues mira, sí se lo deseo, y que además sepa que al otro lado del muro están esos venezolanos a los que gracias a cuya sangre traficó. Eso estaría muy bien. Don Luis, el domingo elecciones, primera vuelta en Colombia. A ver si también corre la misma suerte Gustavo Petro. Bueno, un tipo... No, Gustavo Petro no se presenta. No se presenta, pero sí su chico, Iván Cepeda, alfil. Sí. Pero todo su movimiento. Un tipo, Gustavo Petro, que en Colombia se le conoce como el cacas, porque después de asesinar a la gente les defecaba encima. Eso es lo que está en juego en el continente americano. Así es. Además, un Gustavo Petro que, según confesaron la exmujer y el hijo de Gustavo Petro, su campaña la financió el narco. Y parece que los que pasan son Abelardo de la Espriella, el tigre y Iván Cepeda, que es el chico de Gustavo Petro, y con bastantes posibilidades, o al menos eso dicen las casas de apuestas, de que el próximo presidente sea Abelardo de la Espriella, que es el del Vox de allí. Bueno, creo que tenemos que ir avisando a nuestros compañeros de que vayan pensando en traernos la opinión de los oyentes, pero hay una pregunta que tengo para ustedes. ¿Va a ir a algún sitio el tema de la guerra civil en la Fiscalía que se ha abierto a raíz de la condena de García Ortiz? Porque ayer leíamos cómo la fiscal de Madrid le ha abierto expediente a las 2 fiscales del caso Plus Ultra,
Una de ellas es la que estaba con García Ortiz en todo el tema de lo de la filtración, de lo de la pareja de Ayuso, etcétera, etcétera. ¿Estamos asistiendo por primera vez a una rebelión en la Fiscalía en condiciones? Bueno, sin lugar a dudas, hay que recordar que la Fiscalía se rige por el Consejo Fiscal, donde están sentados los representantes que libremente los fiscales de toda España eligen, y donde me parece que la correlación de fuerzas es un 80-20 entre la asociación que impulsa pues Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, en fin, toda esta banda, y el resto de fiscales. Yo creo que hay una rebelión absoluta, pero por una cuestión casi ontológica, es decir, todas las personas que se pasan mucho tiempo y dedican muchísimo esfuerzo y también un importante capital económico a sacarse la oposición, creen, ¿no?, en el prestigio y la honradez de su trabajo. Y ya no estamos hablando de sensibilidades políticas o no, porque hay que recordar que la fiscal de Madrid es de la sensibilidad política de Álvaro García Ortiz, lo era, ¿no? Y por eso está donde está, sino directamente, como le pasa o parece que le está sucediendo a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, es que sus acciones, las acciones del gobierno y sus acólitos, están minando la propia existencia, sentido y prestigio de algunas oposiciones públicas. Con lo cual, yo creo que esta rebelión lleva produciéndose mucho tiempo. La pregunta es, ¿tiene visos de ser victoriosa con la actual reglamentación? Es muy difícil, pero como siempre decimos, como el paso de Pedro Sánchez y del socialismo por España debe servirnos para que detectemos las fugas del sistema y se arreglen. Con lo cual, papel y lápiz para los que serán responsables dentro de poco, Dios quiera, de arreglar todo lo que necesita este país para que esto no vuelva a ser posible nunca más. Lo que ha sucedido en España es el contraste de la radiografía. Ellos han identificado todas y cada una de las grietas del sistema, con lo cual aprovechémoslo, saquemos esa fotografía para hacer un plan de gobierno y rápidamente construir un país mejor. Hablando de gobierno, ¿qué va a pasar en Andalucía? ¿Seguimos mareando la perdiz? Bueno, don Luis, ¿y qué pasa en Castilla y León? ¿Por qué no se ha constituido ya? Castilla y León le queda poco y Andalucía lenta pero inexorablemente pasará lo mismo, porque Vox es decisivo en todos los comicios a los que se presenta, el Partido Popular solo no puede contra el socialismo, eso se lleva demostrando desde hace tiempo. Recordemos que la única vez que se consiguió echar al PSOE después de 40 años en Andalucía fue cuando el voto se dividió y salieron otros partidos y entonces entre todos sumaban más que la izquierda. El Partido Popular solo no puede, no ha ganado ni una sola de las elecciones autonómicas a las que se ha presentado. Vox cada vez tiene más fuerza y Juanma Moreno necesitará a Vox. ¿Qué pasa? Aquí hay una cosa novedosa, y es que la vieja política siempre ha funcionado con que de lo mío, ¿dónde están mis sillones? ¿A quién puedo colocar? Juanma Moreno está esperando a que Vox haga eso. Lo que pasa es que puede esperar sentado, porque eso no va a pasar. A Vox le da igual estar en un gobierno o no, le da igual un sillón. Lo que quiere son cambios y lo que quiere es introducir su programa electoral en el BOE. Con lo cual, si Juanma Moreno está esperando que Vox dé la primera paso y diga, bueno, entonces ¿a quién puedo colocar? Está perdido. Será Juanma Moreno el que llame y diga, Vox, a ver, negociemos medidas, negociemos políticas, porque está claro que os necesito. Luego hay otra deriva que hay que tener en cuenta y es la lucha de estrategias, por llamarla así, dentro del Partido Popular. Y yo creo que eso es lo que está ralentizando un poco todo, ¿no? Es decir, Juanma Moreno representaba un Partido Popular, vamos a decir, proclive al pacto con el PSOE, melifluo, ideológicamente muy tibio. Y bueno, bajarse de ese burro es bueno, duro. Se bajó Guardiola, imagínate, Juanma, que tiene el corazón ajín de ancho. Entonces, sí, yo creo que era más dura la plaza extremeña que la andaluza. Sin duda. Pero bueno, oye, yo creo que lo que es importante recordar es que hay una mayoría social que exige ese cambio, exige ese rumbo, con lo cual no podemos desaprovecharla para ejecutar un cambio real, ¿no? en esa España que queríamos, que decíamos antes. Bueno, pues a ver si tenemos ya pronto noticias de Castilla y León con el acuerdo y tenemos noticias de Andalucía con el acuerdo. ¿Y quién está entrando en nuestra... Doña Carmen Carbonell con las catilinarias. Con las catilinarias, sí señor.
pasando los minutos, vamos conociendo más información sobre la pregunta que lanzábamos esta mañana, don Luis. Estamos un poco hartos. Como suele usted decir, tenemos el gorro lleno hasta arriba de pipas. Y hay muchas personas que se han acordado de esa frase latina. Otros muchos nos han criticado, don Luis, por ejemplo, en YouTube, en las publicaciones, que no entendían muy bien de lo que estábamos hablando cuando decíamos eso de... Usque tandem abutere Pedro Sánchez patientia nostra. ¿Hasta cuándo abusará Pedro Sánchez de nuestra paciencia? 4 opciones. La primera, está a punto de reblar, como decían en el Huesca, sin reblar, que ese es su lema. La segunda opción, hasta el fin de la legislatura. La tercera, hasta el infinito y más allá. ¿Se acordaba usted de Toy Story, de Buzz Lightyear, de ese célebre personaje de Pixar? Y la última opción, la de hasta que estallemos. Yo no sé si estallamos ya suficientemente el pasado sábado en la Marcha por la Dignidad. Hay algunas personas que consideran que no fue suficiente. En fin, está la cosa complicada respecto a nuestra paciencia. En concreto, en cuanto a las opciones, la que va ganando de momento es con un 53% de los apoyos, la de hasta el infinito y más allá. Esa es la opción que gana en Twitter. ¿Ustedes qué? Un día de cólera. O sea, hasta que estallemos. ¿Usted cree que hasta el fin de la legislatura? Sí, yo creo que lo va a intentar. A intentar sí, pero ¿va a poder? ¿Qué dicen los otros oyentes? Pues esa, la de hasta el infinito y más allá, era la opción más votada. La segunda opción más apoyada, con un 34% de los votos, es la de hasta que estallemos. Yo creo que el pasado sábado estallamos ya bastante, ¿no?, con esa marcha. Hay un 13% que dice que hasta el final de la legislatura, y tiene un argumento bastante sólido que se lo cuento ahora mismo a través de un comentario, que es algo que se ha repetido bastante en las opciones. Y don Luis, la opción menos votada, con un 0% de los apoyos, es la de que está a punto de tirar la toalla. La de que está... pero por el amor de Dios, ¿qué audiencia tengo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pesimismo? Poco esperanzada, audiencia muy realista, audiencia muy objetiva, que don Luis dice que Pedro Sánchez no se va ni con agua caliente. Concretamente lo que le decía a propósito de que iba a seguir hasta el final de la legislatura, José Otto en Twitter dice que no puede irse antes porque tiene a mucha gente que salvar. Este es uno de los motivos principales por los que tiene que seguir en la Moncloa, por el bien de David Sánchez, su hermano, por el bien de Begoña Gómez y los muchísimos cargos del PSOE que están salpicados por estos escándalos de corrupción que están investigando. Voy con comentarios de publicaciones de YouTube. María José Menéndez Oliver dice que lo malo es que no estallamos lo suficiente el sábado. Se pregunta don Luis si consideramos esa marcha por la dignidad un exitazo, con la asistencia, que es verdad que fue muy numerosa, pero claro, con lo que está pasando, ella nos dice que va a seguir yendo, pero que era un poco birria, ¿no?, que tenía que haber salido muchísima más gente el pasado sábado en la marcha por la dignidad. Que hubiera sido 1 millón de personas, pero mire, que fueran 120.000 ya es la monda, teniendo en cuenta la cobertura mediática que tuvo la convocatoria, que fue y el apoyo político, porque solo Vox se sumó a la marcha. Sí. Ni PP ni PSOE la apoyaron, todos los medios de comunicación subvencionados intentaron impedirla y aún así salieron 120.000 personas. No dudemos ni menospreciemos al pueblo español. Es como dice, oiga, pero que ha recorrido 100 metros lisos en 38 segundos, sí, un exitazo. Dice, hombre, un exitazo. Dice, hombre, es que me falta una pierna. Pues claro. Sí, un exitazo. Pues esa es un poco la idea, ¿no? Delegación del gobierno citaba pues unas 60.000 personas, como ya ven ustedes, fueron muchas más según la organización, y aún así yo considero que fue un exitazo en tanto en cuanto hacía muchísimo calor, era un sábado de un mes en el que especialmente hay comuniones, bautizos, varios eventos. Yo la verdad es que estoy bastante satisfecha con esa marcha por la dignidad del pasado sábado. En Twitter, Carolina dice que hasta que estallemos, si esperamos a la posible convocatoria de elecciones, es que somos unos borregos como ciudadanía. Efectivamente, yo creo que no hay que conformarse y sobre todo hay que demostrar que no somos consentidores de esa corrupción. Hacen falta más movilizaciones. Domingo, marcha por la vida, ¿qué hora? A las 12. En Colón. En Colón. Sí, señor. Ahí estaremos también, aunque haga calor, que probablemente lo hará. Pero bueno, en fin, ya saben ustedes que hay que movilizarse porque si no nos movemos nosotros, no se van. Bicudán en Twitter dice que morirá matando, va a destruir absolutamente todo lo que queda antes de ser detenido o de huir.
posibilidad que pone encima de la mesa. En el chat de YouTube, Ucieda dice que a este paso no tardaremos en ver un real decreto de Pedro Sánchez para iniciar la construcción de su mausoleo en la Moncloa. Esto podría ocurrir perfectamente. Sin lugar a dudas. Y terminamos con un comentario de LS-T3M en el chat de YouTube que dice: qué envidia de esos países en los que sus ciudadanos exigen a sus dirigentes que rindan cuentas, sean del partido que sean. Aquí tranquilitos, que dentro de unos días empieza el Mundial. Y don Luis, hoy que estamos con el latín, hay que preguntarse si pan y fútbol es el nuevo pan y circo. Esto del mausoleo, ¿puedo contar una cosa, don Luis? Sí. Me contaron hace poco, una fuente a la que le doy total verosimilitud, que andaban en el gobierno obsesionados con el Panteón de Hombres Ilustres, situado en Atocha, construido por la regente María Cristina, donde descansan varios de los españoles más ilustres, que evidentemente es un lugar consagrado. Pues a determinado ministro que está siempre en estas cosas le preguntó a la conferencia episcopal si podía desacralizarlo. ¿En qué estarían pensando con el Panteón de Hombres Ilustres? Así que no va muy desencaminado este oyente, porque algo tenían en la cabeza. Vaya, también quieren desacralizar el Panteón de Hombres Ilustres, no solo el Valle de los Caídos. ¿No? Como A lo mejor ha ido a eso, a hablar de eso con el Papa Pedro Sánchez. No cree. Bueno, pobre Papa. La verdad es que vaya papelón el que le van a hacer pasar al Papa. Imagínense ustedes la escena, está el Papa en algún acto con Pedro Sánchez y entra la UCO a detener a Pedro Sánchez delante de su santidad. Sí, bueno, aún así yo creo que por eso los católicos debemos arropar al Santo Padre allá donde esté. Bueno, muchísimas gracias a los dos, aquí, como siempre. don Julián Victoria, don Javier Martínez Fresneda, doña Carmen Carbonell. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a terminar el programa.